Bueno, muy bien. Vamos a hablar de varios temas con Eduardo Tognoli. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, primeramente el servicio nocturno de colectivos, porque es una demanda que tienen, sobre todo en los barrios. Nosotros muchas veces vamos a los barrios y nos dicen, acá ni pasa el colectivo, te dicen, sobre todo en horas de la noche, por la inseguridad, porque muchas veces se recorta el recorrido, no sabemos si es porque el chofer decide hacerlo o la empresa es la que digita esos recorridos, pero en definitiva mucha gente no tiene el acceso. Sí, efectivamente, nosotros acabamos en la sesión del día de la fecha de aprobar una iniciativa que le plantea al ente de la movilidad que gestione el restablecimiento del servicio nocturno de 17 líneas de colectivo. ¿Por qué esas 17? Porque son las que, haciendo un corte imaginario en aquellas que cortan su servicio entre 2 y casi 10 horas, en algunos casos más extremos, dejan aisladas a 20 barrios, por lo menos, de la ciudad de Rosario. Hablamos de Casiano Casas, hablamos de Cristalería, Ludueña, Empalme, 7 de septiembre, Tablada, Grandoli, Las Flores. Me voy a olvidar muchísimas, ¿no? Pero más de 20, sí. Y seguramente algún vecino está diciendo mi barrio también, no lo están nombrando. Más de 20 barrios hoy quedan aislados en servicio nocturno, a partir de líneas que terminan a las 23 horas, 23:40, y que reinician en algunos casos a las 3 de la mañana, en otros casos a las 4, en otros a las 5 y algunos a las 6. Pero además estamos hablando de horarios en los que llegan a la cabecera o salen de la cabecera. Hay que sumarle el recorrido entre la cabecera y la parada donde se lo toma el vecino. Esto está blanqueado. Esto en la página web del ente de la movilidad figura efectivamente este bache horario que lleva a que Rosario de a poco vaya hacia el sistema de transporte de grandes ciudades de Latinoamérica o de algunas localidades no tan grandes, ¿no es cierto?, de nuestra región, que tienen por costumbre, por tradición, cortar el servicio nocturno, pero la gente ya lo sabe. El problema es que acá no está claramente anunciado, aparece en la página web del ente. Mucha gente que toma ocasionalmente algún colectivo e intenta hacerlo durante horario nocturno se encuentra con que se corta el servicio. Y sobre todo en esos barrios que cuesta llegar. Porque los taxis no quieren ir tampoco. Por supuesto, pero además, no solo en los barrios que cuesta llegar, sucede en algunos barrios que son, hablamos de Parquefil, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en todos, tanto en ese barrio como en otros que he nombrado, no hay posibilidad de que alguien espere a la noche en una parada porque es un riesgo enorme, ¿no? Y bueno, la gente tiene que recurrir o a caminar, en algunos casos, en otros casos a tomarse un taxi, un remis, pero no puede contar con el servicio público. Esto es un gran incordio, un gran problema para una parte importantísima de la población. Hablamos de 20 barrios que se lleva un porcentaje enorme de la población de Rosario. Esto tiene que ver con el déficit estructural que tiene el sistema de transporte de Rosario, que en el caso de la Centuri y de la Mixta se cubre a través de aportes extraordinarios con el Tesoro Municipal, cosa que es correcta. Por eso prestan un mejor servicio. Nosotros, así como decimos esto, decimos que la Centur, pero sobre todo la Mixta, la Centur no tanto, la Mixta, y no en todas las líneas, pero en una parte importante de la línea, tiene las mejores frecuencias, así como señalamos que la K tiene una frecuencia impecable, tiene servicio nocturno, por ejemplo, pero también tenemos que decir esto, y lo hacemos del Observatorio Social de Transporte, denunciando que el déficit estructural en el caso decía de la Centur y la Mixta se cubre con aporte extraordinario del Tesoro. En el caso de las empresas de Agustín Bermúdez, de Rosario Bus, que es el único privado que aún queda en el sistema, se cubre con el Estado, haciendo la vista gorda al retiro masivo de unidades, lo que genera que haya poca frecuencia durante horario diurno y al corte durante horas del servicio en horario nocturno, ¿no? Dijiste la palabra déficit y me acordé inmediatamente del endeudamiento. Digo, ¿qué revuelo que hay? Porque hace algunos días la intendenta confiaba en que iba a salir porque dijo, claro, me devolvieron el envío que habíamos hecho para pedir un endeudamiento y bueno, se aceptó que se pagara dentro de la gestión de Mónica Fein, que sea en pesos y que sea para obras. Pero así todo, por ejemplo, desde el PRO le dicen
rotundamente no. ¿Qué es lo que pasa? No, casi ninguna de esas cosas se aceptó por parte de Mónica Feng. Lo de la devolución dentro de la misma gestión tiene que ver con la deuda de corto plazo, es decir, que se adelante coparticipación, que eso inclusive nosotros planteamos si se discutían 3 proyectos distintos, uno este adelanto de coparticipación para pagar la deuda a proveedores del Estado y a deudores, a acreedores del Estado municipal, obviamente primero diciéndonos quiénes son esos acreedores, ¿no es cierto?, y prestadores de servicios públicos en general, y cuánto se le va a abonar, pero con esa cuestión no había demasiado problema, pero insisten en meter todo en un solo despacho y en un solo proyecto, cosa que uno tiene que votar todo para votar este aspecto exclusivamente, que tiene que ver con saneamiento de números, de finanzas, que si no están sanos es producto de una mala gestión del socialismo. Segundo, la capitalización del banco. Nosotros planteamos que sí, pero no bajo este mecanismo. El banco lleva capitalizado muchísimas ocasiones por este Consejo Municipal, no por esta composición, pero por otras, y sin embargo se ha hecho de otra manera y no a través de endeudamiento en dólares en el exterior. Y por último, en lo que tiene que ver con las obras, nosotros le hemos planteado otro mecanismo, que como se hizo el ECA, los grandes accesos, como se hizo el Metrobús, se vaya, por ejemplo, al BID, que están ofreciendo crédito al 4% anual y no al 7 o 10% que va a terminar saliendo esta colocación de deuda, que es un mecanismo distinto, pero además es un mecanismo el que planteamos nosotros, desde una parte importante de la oposición, del peronismo casi en su totalidad, que permite, es la única garantía que las obras realmente se hagan. Porque esto de que supuestamente lo que motiva este endeudamiento son las obras, no es así. Lo que nosotros señalamos es que este mecanismo que han propuesto es el de colocar deuda. Generan una promesa bastante informal de obras que aparecen presupuestadas, van cambiando los números según el despacho, etcétera, la misma obra, 30 millones para el trole, para hacer la misma obra 20 millones en la propuesta siguiente. Digo, ¿qué tengo que pensar? O que había 10 millones de más, o que en realidad son números tirados al voleo para después no hacerlo. No hay ninguna garantía en ese proyecto, salvo una comisión de seguimiento que es para a posteriori de cumplimiento de las obras. Por lo tanto, la única garantía es mecanismos como el que se utilizó cuando se hizo el ECA, se hicieron otros, que es ir a buscar un crédito, que son créditos que después se van otorgando las distintas etapas de crédito mientras se va construyendo. Esa es la única garantía. ¿Por qué se opuso el oficialismo? Porque no le interesan las obras, le interesa tener la liquidez, tener los recursos en manos de cara a este proceso electoral. Y tienen a todo el círculo rojo, como se suele decir, contrastistas del Estado, cámaras empresarias, presionando al Consejo para intentar votar esto, ¿no? ¿Y por qué insiste con esta manera de tomar crédito y no con la del BID, por ejemplo, que sería más beneficiosa? Pero que además es lo que ya ha hecho Rosario históricamente, ¿no? Bueno, repito, primero hay que preguntárselo al oficialismo, ¿por qué no? Nosotros le hemos propuesto, no es una oposición irracional que no hace propuestas. Nos han dicho que en realidad eso lleva su tiempo. Bueno, lleva su tiempo, pero una seguridad a los vecinos que se va a hacer la obra. Se va a hacer la obra. Hoy, para vecinos de los barrios, sobre todo, más humildes de la ciudad de Rosario, y no tanto los barrios de trabajadores, la obra necesaria no es para mañana o pasado, la obra era para ayer. Entonces, en ese marco, nosotros la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo es que se avance primero en un planteo de endeudamiento racional. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido endeudarse para hacer poda y escomonda, como figura en el proyecto, en los centros comerciales de cielo abierto, las cazuelas de los árboles, pavimento provisorio, pavimento a nivel definitivo, todo eso se tiene que hacer con el bendito Fondo Municipal de Obras Públicas que se subejecuta año a año, entre otros recursos. El endeudamiento es para obras estratégicas, pero ni siquiera nos pusimos a discutir las obras, no nos interesa entrar en el intercambio de planteos de obra, etcétera. Fundamentalmente porque creemos que el mecanismo que se ha elegido, de ir a colocar deuda, con todos los riesgos que ello implica en este momento, inestabilidad, inflación en dólares en la Argentina, presión hacia la devaluación, nosotros
decimos que ir a lo seguro es ir a algún crédito de estas características, pero para eso hay que hacer un proyecto, una obra, tiene sus tiempos, pero uno garantiza que efectivamente al vecino le llega esa obra que durante 20 y pico de años el Frente Progresista y el socialismo en particular, con gestiones del mismo signo, le han negado. Eduardo, te pido breve porque me mata, está el productor ahí. Soy larguero, perdón. No, pero está el productor ahí, me mata a mí después, ¿viste? Sí. Pero un amigo. Sí, es un amigo. ¿Y hace así o así? No sé cómo está haciendo. Bueno, una de las dos, así está haciendo. Escuchaba en un programa en Buenos Aires que decía, bueno, Santa Fe, hablaban políticamente, ¿no? Cómo se dirimían las próximas elecciones. Sí. Y decían, Santa Fe está entre Cambiemos y el socialismo. ¿Preocupa eso en el peronismo? No creo que sea así. Tengan esa mirada, digo, no creo. Bueno, la mirada poco importa. En realidad tenemos que ver nosotros qué pasa realmente. No creo que sea así. Las últimas elecciones demostraron que fue una elección tripartita. Y depende también del peronismo que esto realmente sea así. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros el miércoles que viene tenemos el Congreso Partidario y en ese Congreso hay versiones de algunas propuestas frente a algunas divergencias o posibilidades de distintas listas, que esas listas vayan directamente a la general, es decir, que se hagan neolemas. Uno puede recordar el 2003, por ejemplo, que sucedió eso con el peronismo a nivel nacional. Nosotros hoy creemos que, dada la situación y el estado del país, la necesidad que tenemos de juntar a todos aquellos sectores que claramente definan que el ajuste no puede seguir pasando, que definan que el modelo económico y social que propone Macri es perjudicial para los argentinos y que de alguna manera hay que ponerle un freno, tienen que generar las condiciones para, por ejemplo, esas divergencias saldarlas en las PASO, no generando neolemas o puchitos de peronismo repartidos por distintos lugares. Atomiza y somos funcionales al Frente Progresista y somos funcionales al PRO si no vamos hacia una gran interna y que salga después una sola lista en la general que exprese al peronismo y sus aliados en conjunto, ¿no? Fue breve, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Muchas gracias. Gaby Maldonado con el deporte.